Ayer conocimos de varios temas que llegaron desde el exterior y hay por lo menos tres que tienen que ver con eventos globales, mundiales, y que de una u otra manera le involucran al Ecuador, ¿no? Uno de esos temas muy lamentable, muy triste por cierto, que es la escalada de violencia que hay en Medio Oriente y cómo se ha ido agravando la crisis a propósito de el conflicto entre Palestina e Israel. Es indignante también ver cómo durante estos últimos días, a propósito de las reuniones de la Asamblea General de Naciones Unidas, este espacio recibió a Netanyahu. Y yo comparto plenamente la visión de una persona que no sé si era ecuatoriana incluso, pero que decía en el Twitter, y por supuesto yo suscribo plenamente las palabras de quien decía que si hoy estuviera vivo Hitler, habría tenido con la forma de manejarse de las Naciones Unidas y de cómo hoy Occidente controla estos espacios que supuestamente creados después de la posguerra estaban para poner como prioridad y por delante de todo eh, la defensa de los derechos humanos, la paz mundial, y le abrieron los micrófonos y el podio a Netanyahu para que hable. Y si hoy estuviera vivo Hitler, tendría posiblemente el mismo apoyo, el mismo empuje y el mismo espacio que hoy Occidente le ha dado a Netanyahu para que diga lo que se le ocurra decir, ¿no? Y ayer apareció un Netanyahu tembloroso también, hablándole a la gente a través de videos colgados en redes sociales, justificando la arremetida en contra del Líbano y que según él se van a venir cosas peores una vez que Irán también ha decidido intervenir en el conflicto enviando misiles. Pero hay que entender cómo maneja por un lado el islamismo esta crisis e Israel y los judíos, los sionistas. Siempre los objetivos de países como Irán, en el caso específico de ayer, han sido las bases o cuarteles militares de Israel. Ahora, ayer también un reportero de CNN, me parece que fue, explicaba que la sede del Mossad, ¿no?, este cuerpo de inteligencia de Israel, está en una zona urbana y residencial del país. ¿Por qué no lo pusieron lejos, ¿no?, fuera del área urbana? Y eso lo explicaba él, ¿no? Me imagino tratando de poner a los civiles como una suerte de barrera de protección o escudo de protección. Pero por otro lado, los ataques de Israel no están enfocados únicamente a eliminar objetivos de Hamas o de Hezbollah en este caso, lo que ha pasado en el Líbano, y los ataques en Beirut, como ha pasado con Gaza, donde han muerto más de 45,000 civiles hasta el día de hoy. Han asesinado civiles, han asesinado gente inocente, entre ellos, muchos de ellos, niños, niñas, bebés, en brazos de sus padres, de sus madres, y han asesinado abuelos, han asesinado abuelas, gente que nada tiene que ver con estos ejércitos de liberación que hay. Y creo que hay que entender también esa lógica de cómo unos llevan adelante el conflicto y otros no. Y lo de Israel no se justifica en lo absoluto y me da la impresión que Occidente, a la cabeza de Estados Unidos, el gobierno de Biden, de los demócratas, que ahora tienen una gran posibilidad de reelegirse en el poder con la señora Kamala Harris, han justificado las actitudes violentas, los hechos violentos que ha llevado adelante Israel, que por supuesto tampoco justifican los ataques que
se originan desde el otro lado, ¿no? Pero hay que ver cómo la magnitud de los hechos diferencian a unos y a otros. Israel está masacrando civiles, Israel durante estos años de guerra ha asesinado a civiles. ¿Y por qué este caso involucra a Ecuador? Porque la señora Abad es embajadora plenipotenciaria por la paz en Israel. Y tenemos a una vicepresidenta de la República metida en ese conflicto, que tiene como misión justamente solucionar el conflicto. Entonces por ahí el gobierno podría tener una nueva excusa para destituirla porque ha incumplido funciones, ¿no? Le dieron obviamente, y esto nosotros desde el día 1 que se hizo este anuncio, lo asumimos como lo que era, ¿no? Era un chiste, ¿no? La paz entre Israel y Palestina no la ha conseguido ni el Papa, ¿no? Y ya vemos lo que está pasando en instancias como las Naciones Unidas. Entonces a la señora le mandaron a conseguir una misión imposible, pero ahí está, metida la vicepresidenta de Ecuador. Ecuador. Por otro lado, y en noticias un poco más agradables, menos tóxicas, menos violentas como esta, tenemos que ayer asumió funciones por primera vez en la historia de México una mujer, la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum. Que por cierto, algunos ya desde ayer estaban hablando que cuánto tiempo le durará, que en cuánto tiempo se peleará, que no sé qué. Bueno, hay unas enormes expectativas, no solo por el hecho de ser mujer y asumir el poder en un país en donde hay un machismo muy arraigado y donde tienen cifras más altas que incluso países como el nuestro, en donde 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia. Sino hay una enorme expectativa porque la señora ha hecho política desde muy joven. Es científica, es una profesional que condujo el gobierno del Distrito Federal de México, capital, y que hoy por hoy se pertenece a la organización política que llegó a romper la hegemonía de un partido que impuso la dictadura perfecta, que era el PRI, ¿no? Y hoy Morena, movimiento político liderado por Andrés Manuel López Obrador y por ahora Claudia Sheinbaum, van a su segundo periodo consecutivo de gobierno. Y yo sí soy de los que cree que en el 2006 a López Obrador le hicieron fraude para que gane Felipe Calderón, y el PRI, que controlaba todos los poderes de México, siga controlando como pasó. López Obrador para mí ganó en el 2006 la presidencia de México y se la robaron. Se la robaron porque había la dictadura perfecta impuesta por el PRI. Y pusieron a Felipe Calderón en la presidencia. Y hoy Morena se ha convertido en el movimiento político o partido político hegemónico en México. Y yo les decía, muchos están con esa expectativa de que Claudia Sheinbaum puede traicionar el proyecto, y ayer el primer tramo del discurso de Sheinbaum fue y estuvo plagado y lleno de halagos y de reconocimientos a quien se va con unos niveles altísimos de popularidad, como es López Obrador. Y asume esta mujer con unas enormes expectativas, ¿no? Con la expectativa sembrada en el hecho de que es mujer y que ella mismo en su discurso lo dijo, ¿no? Que es tiempo de transformación y que es tiempo de mujeres. Y asume un México que, como le está pasando también a nuestro país, es un país que está hoy asediado por la violencia y por el crecimiento de estas organizaciones transnacionales del delito y el narcotráfico, y que es un problema que difícilmente lo pudo resolver únicamente López Obrador, que es un problema heredado de hace muchos años, y que yo no sé si es que Sheinbaum va a lograr ganarles la guerra a estas organizaciones criminales, que en el caso de México tienen ejércitos completos, ¿no? Armados, con todos los recursos con los que puede contar una banda criminal financiada por el narcotráfico. En ese caso sí son organizaciones transnacionales que por supuesto también tienen sus tentáculos y sus garras ya metidas en nuestro país. Pero creo que ahí hay unos enormes retos que tiene la actual presidenta, y que durante su discurso
habló de no solo el rol que debe cumplir la mujer en la política, sino también de ese proceso al que pretende llevar Morena a México, que es el de la transformación de la justicia, ¿no? El respeto a la división de poderes, las libertades sociales y la diversidad en el país, pero sobre todo basado en esto, ¿no? Una reforma judicial súper ambiciosa que ojalá y resulte positiva para México. Habló de ambiciosas reformas constitucionales en materia electoral para reforzar la democracia directa, para fortalecer los mecanismos de revocación del mandato y de género con el objetivo de combatir la discriminación y el machismo dentro de la vida pública. La presidenta también prometió la construcción de más de 1 millón de viviendas para el fin de su sexenio. Así que hay unas... las miras puestas del mundo entero están en México y en la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Desearles también a los mexicanos que sea un sexenio con éxitos y en donde prime la democracia y el debate democrático. ¿Por qué tiene que ver México con Ecuador? Por todo lo que sucedió a partir de la crisis del 5 de abril, ¿no? México ha sido además un país que ha acogido a muchos exiliados, perseguidos políticos ecuatorianos. No es un tema menor. Y México tiene una enorme tradición justamente con respecto de lo que tiene que ver con el asilo político, el asilo diplomático, el asilo humanitario. Y por último, ayer habló Julian Assange, quien hoy, por cierto, se va a encontrar con el presidente Rafael Correa, y entiendo que su esposa ya tuvo un primer encuentro y acercamiento con el expresidente Correa. Será un acercamiento histórico, desde luego, porque también Assange tuvo y mucho que ver, y el Ecuador tuvo mucho que ver con el proceso de persecución que llevaron los Estados Unidos y el Reino Unido en contra del fundador de Wikileaks. Ahí están viendo ustedes las imágenes de esta mañana en Estrasburgo, en Francia, donde la esposa de Assange saludó con Rafael Correa, quien hoy se va a reunir con el expresidente de Ecuador. Y ayer en sus primeras declaraciones públicas en una rueda de prensa que la transmitió Radio Pichincha, por cierto, me imagino que debe estar la rueda de prensa de Assange en el repositorio de YouTube de la radio, por si quieren verla y escucharla. Assange dijo: elegí la libertad en lugar de la justicia. Julian Assange habló en público por primera vez después de su liberación. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, habló este martes ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Son las primeras declaraciones públicas de Assange desde que fue liberado en junio de una prisión de Londres tras llegar a un acuerdo con Estados Unidos y declararse culpable del delito de obtención y divulgación de material clasificado de seguridad nacional. Finalmente elegí la libertad en lugar de una justicia irrealizable, después de estar detenido durante años y enfrentarme a una sentencia de prisión de 175 años sin un recurso efectivo. Ahora no se me puede hacer justicia, ya que el gobierno de Estados Unidos insistió por escrito en su acuerdo de culpabilidad, que no puedo presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o incluso una solicitud en virtud de la Ley de Libertad de Información, por lo que me hicieron como resultado de su pedido de extradición. Quiero ser totalmente claro, hoy no soy libre porque el sistema funcionara, hoy soy libre tras años de encarcelamiento porque me declaré culpable de haber ejercido el periodismo. Y esta frase es tan importante y tiene tanto que ver con lo que ha pasado estos años en Ecuador, porque Assange tiene toda la razón cuando dice que él no es un hombre libre, y que no es un hombre libre porque se le haya hecho justicia, porque se le haya declarado inocente a través de un proceso judicial en donde supuestamente tenían que respetarse el debido proceso, etcétera, sino que es libre porque se declaró culpable. Y lo que querían era justamente eso, ¿no? A Assange, por cierto, también le crearon o le imputaron ciertos delitos de carácter sexual y cosas por el estilo, que fueron los que empezaron la persecución, cuando detrás lo que había era un interés por sentenciarlo, por juzgarlo, por las filtraciones. Y cuando a la persona que
que obtuvo los documentos, que además era un marín, que era un miembro de la fuerza armada estadounidense, ya lo habían sobreseído. Me refiero a Bradley Manning, después conocido como conocida como Chelsea Manning, ¿no? Pero lo que querían era responsabilizarle a Assange y que Assange asuma la responsabilidad de aquella filtración que además le develó al mundo de que Estados Unidos violaba los derechos humanos de prisioneros de guerra. Entre otras cosas, ¿no? Eso fue una de las tantas cosas. Otra de las cosas que reveló Assange y que, por ejemplo, en Ecuador ocasionó que se le declare persona non grata a la embajadora de Estados Unidos de esa época, Heather Hodge, es la intromisión de las embajadas de los Estados Unidos en la política interna de los países en los que estaban, ¿no? Uno de esos del Ecuador. Entonces, muy metidos, muy entrometidos en la política interna desde las embajadas. Lo que está pasando hoy día, ¿no? Pero con absoluta anuencia y autorización de gobiernos que son o tienen una orientación de, llamémoslo así, cooperación directa con los Estados Unidos. Podríamos nosotros decirles que son gobiernos más entreguistas, ¿no? Y Assange lo que hace en este discurso y con esta corta frase que la han citado todos los medios de comunicación que se han hecho eco de esta noticia y de su aparición a nivel mundial, es defender un ejercicio pleno de el periodismo, el de la libertad de prensa, el de la libertad de expresión, el de la libertad de comunicación. Y vale recordar, a propósito de lo que sucedió aquel 11 de abril del 2019, durante horas de la madrugada en Ecuador, cuando conocíamos de la detención de Assange, cuando el gobierno de Lenín Moreno, como parte de todos los acuerdos que cumplió con los Estados Unidos, en esa época José Valencia, canciller de la República, María Paula Romo, ministra de Gobierno, decidió entregarle a Assange a la justicia de Reino Unido y permitir que oficiales del Scotland Yard entren a las instalaciones de la Embajada de Ecuador en Londres y saquen a rastras, como que si se tratara de un quintal de papas, al fundador de Wikileaks, quien había permanecido asilado en nuestra embajada durante más de 5 años. Y acá, a este personaje que hoy defiende la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de prensa, que defiende el periodismo, hubo periodistas que se burlaron, que se mofaron, que incluso celebraron su captura y la humillación que vivió en ese momento Assange, a nivel mundial además, ¿no? Hoy esos mismos periodistas están exiliados, argumentando que quieren matarles, que son perseguidos de Lazo, que son perseguidos de no sé quién. Han terminado también humillados por sus propios familiares. Y han terminado siendo expulsados por los clanes o los clubes a los que antes pertenecían y que por boca de ellos mismos conocemos de que iban a los cócteles, ¿no? A brindar. De ahí les han votado a ellos. Que después terminaron haciendo algo parecido a lo que hizo La Posta, perdón, a lo que hizo Assange, La Posta, al publicar el informe León de Troya. Fue una filtración. Ni más ni menos, ¿no? Lo mismo que hizo Assange con los documentos en 2010. Y fueron ellos quienes en el 2019 celebraban, se burlaban, como lo han hecho con otras personas de igual manera, ¿no? Como lo hicieron con Leonidas Diz, a quien en Televisión Nacional les llamaron cabrón, o como intentaron hacer con Correa cuando fueron a acosarlo en Bélgica.
Entonces, el caso de Assange, que es un tema de noticia mundial e internacional, también tiene mucho que ver con Ecuador por las decisiones del gobierno de Moreno en esa época, por las cosas que se inventaron y que publicaron todos los medios. Eso de que Assange manchaba las paredes con heces fecales. Llegaron a inventarse tal cantidad de tonterías, y esas tonterías eran repetidas por los medios de comunicación sin ninguna posibilidad a contraste alguno. Es igualito al tema del puente a la nada, ¿no? El puente que construyó Correa para beneficiar a los cárteles del narcotráfico. Y ahí tuvimos a la CNN, a NTN24, medios internacionales, por supuesto, a la cabeza, y medios nacionales también que replicaban y decían la misma estupidez que decía Moreno. Gracias por este dato a Orlando. Me dice, la Unión Europea hoy podría declararlo preso político a Assange. Entiendo que esa resolución la estarían ya redactando. Lo cual significará un hecho trascendental para sostener, obviamente, no solo un relato, sino también una realidad. El hecho de que Assange fue un perseguido durante todos estos años. Y fue perseguido por un hecho tan simple, por decir la verdad. Pero por decir la verdad que terminaba incomodando a la hegemonía mundial, pues. Por decir una verdad que incomodaba a Washington, por decir una verdad que incomodaba a la corona, por decir una verdad que incomodaba a los grandes poderes económicos, políticos, que manejan los hilos del planeta. Y por último, también noticia que vino desde el exterior y que por supuesto no voy a dejar de mencionar, es que un delincuente de la calaña de Carlos Pollitt ha terminado sentenciado a 10 años de prisión por la justicia de los Estados Unidos. Y esto es lamentable por una simple y sencilla razón, pero recontra lamentable. Por el hecho de que este delincuente, que amasó una enorme fortuna que le ha permitido a él pagar fianzas millonarias en los Estados Unidos, la última nomás, para que su hijo John Pollitt salga de la cárcel, $14 millones, no fue juzgado por los tribunales y por la justicia en Ecuador. Y es uno más de los tantos que se fue del país burlando a la justicia. Pero no solo se fue burlando a la justicia, sino que se burló durante mucho tiempo de los ecuatorianos. Pero aquí creo que hay que hacer una serie de precisiones. La primera, quiero decirles que a mí me complace cuando un delincuente que se benefició de recursos públicos, que utilizó un cargo público de tan alto rango como es ser Contralor General del Estado, que es el juez de cuentas del Estado, el que se encarga de supuestamente vigilar la buena utilización de los dineros públicos que son obtenidos de los impuestos que pagan ustedes, los ciudadanos, que pagamos nosotros los ciudadanos. A mí me complace que un delincuente como Pollitt hoy sea sentenciado. Me entristece que no haya sido juzgado por la justicia ecuatoriana, lo que significa, una vez más, que no funciona la justicia en este país, por un lado, y por otro, de que todos los organismos que deberían servir para vigilar el buen comportamiento y la probidad que debería tener un funcionario de ese alto nivel, simplemente no sirven. Y acá se han creado instituciones y se han creado organismos a granel para luchar contra la corrupción. Que la Secretaría Técnica Anticorrupción, que tenemos la propia Contraloría, ¿no? Pues que además de este delincuente era el que tenía que vigilar que los gobiernos nacionales y subnacionales manejen bien la plata. Pero pusieron a un delincuente además, ¿no? Pero ¿quién lo puso? Y creo que ahí tienen que ver mucho las precisiones que vale hacerlas.
Polit aparece en la vida pública y política de este país antes del 2007, que mucha gente cree que es cuando se fundó la República, es decir, cuando Correa asumió el poder. Polit había sido elegido contralor años antes, y Polit había sido elegido contralor a través de los mecanismos que estaban establecidos por la Constitución del 98, esa Constitución a la que algunos quieren volver, además. Y fue elegido contralor después de haber sido funcionario del gobierno de Lucio Gutiérrez. ¿Y esto por qué lo digo? Porque, a ver, yo primero dejo en claro que a mí me parece que está perfecto que delincuentes como Polit y otros se los juzgue. Le han puesto 10 años de cárcel. Pero creo que tampoco hay que caer en ese simplismo, en esa simpleza de repetir mentiras porque me es conveniente al momento político que estamos viviendo. Venía escuchando hoy una radio de acá de Quito. Le traicioné al profe esta mañana. Venía escuchando una radio, porque es bueno escuchar a veces a la competencia. Esos que tienen 200, 300 vistas en el YouTube. Y fui generoso porque dije 200. No alcanzan ni las 40 visualizaciones de estos que te hablo. Y este periodista decía, el funcionario del correísmo. Polit no fue ministro de Correa. Polit no fue secretario de Correa. Polit no fue subsecretario de Correa. Fue contralor durante el gobierno de Correa, como lo fue también durante el gobierno de Alfredo Palacio y como lo fue también durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, gobierno del cual sí fue funcionario. En el gobierno de Gutiérrez, Carlos Polit fue secretario de la Administración Pública. ¿Eso significa que Gutiérrez es culpable de los delitos de Polit? No. ¿Eso significa que Alfredo Palacio es culpable de los delitos de Polit? No. Pero tampoco significa que Correa tiene que hacerse cargo de los delitos que cometió Polit. Y hay que dejar claro de que Polit no era funcionario del correísmo. Ustedes me dicen a mí, funcionario del correísmo. Entiendo que Gustavo Zalc era ministro del gobierno de Correa. Ricardo Patiño, funcionario del correísmo, sí, era canciller de Correa. Guillaume Long, ministro de Correa. Paula Pavón, funcionaria del gobierno de Correa. Y así por el estilo. Pero Polit no era funcionario del gobierno de Correa. Lo que creo que también refleja el caso de Polit es la vulnerabilidad y lo errático que ha sido el Consejo de Participación Ciudadana al momento de designar autoridades. Yo también recuerdo que muchos de los que en esa época formaban parte del Consejo de Participación decían que Polit era el mejor candidato posible, de que sacaba 100 en las pruebas. Ok, podría haber sido el tipo muy inteligente y conocer mucho sobre administración pública, contratación pública, compras públicas y demás, pero era un delincuente. Y ahí la pregunta es, ¿no debieron servir en ese momento todas estas instancias y organismos que supuestamente están para detectar las irregularidades en ciertos funcionarios? ¿Cómo hacía para lavar tal cantidad de dinero Polit y llevársela a los Estados Unidos? Fíjense que la acusación que hace la Fiscalía en los Estados Unidos es de que este sujeto lavó dinero en los Estados Unidos, porque son delitos además que se cometieron allá, no acá. O sea, tendría que venir acá para que se lo juzgue por todos los delitos que cometió aquí Polit. Según la justicia de Estados Unidos, que tampoco es infalible, la justicia de los Estados Unidos tiene muchas fallas, no es perfecta, para alguna gente sí, Estados Unidos es el paradigma de lo mejor que hay, la democracia liberal y tal, pero están muy lejos de ser la perfección en todo sentido. Pero según la Fiscalía de los Estados Unidos, Polit llevó a lavar $16 millones en Estados Unidos. Y que no haya existido una sola instancia de control en este país que detecte movimientos a ese nivel de un funcionario que debió haber estado ganando, no sé cuánto, $5,000, máximo $6,000. Entonces, ¿para qué servía la UAFE? Esta unidad de análisis financiero, ¿para qué estaba la super de bancos? ¿No detectaron en serio nunca un movimiento irregular en las cuentas de Polit? ¿Cómo hace uno para llevarse $16 millones al exterior? En serio digo, ¿cómo hace? Y allá, por supuesto, ojo, este dato creo que no es menor y creo que muchos podrán entender lo que les quiero decir.
cuando hay pisos del nivel de Pollitt, es muy fácil seguir la ruta del dinero. Cuando le capturaron a él, pusieron una fianza, no sé cuánto era, 11 millones creo que fue en el caso de él. El tipo pagó la fianza para salir libre. ¿Quién paga una fianza de ese nivel? El hijo, hace un par de meses. Pagó 14 millones de dólares para salir en libertad. Ahí estaba la fortuna que habían amasado. ¿Puede un funcionario público ganando un sueldo de 6.000, 5.000 dólares amasar tal nivel de fortuna? Yo creo que no. Pero creo que nos debe hacer pensar, y muy bien, con respecto de la vulnerabilidad que hay en los sistemas y en los procesos para designar y elegir autoridades de control. Pollitt fue contralor del Estado, era un delincuente. Y se burló del Consejo de Participación Ciudadana y se burló de mucha gente. Incluso del expresidente Correa, que decía que era un contralor simpaticísimo. Probablemente Pollitt debe haber sido un tipo muy carismático. Asimismo, en el mundo ha habido líderes nefastos, genocidas, que eran también súper carismáticos. Hitler es uno de ellos, ¿no? Y en estos casos me parece que pasa exactamente lo mismo. Era un delincuente, pero que probablemente caía bien a la gente. Porque además con plata ajena también ha sido súper generoso, ¿no? Carlos Pollitt. Y yo insisto en ese detalle, que hay que tratar de mejorar los sistemas de vigilancia y de control para absolutamente todos los funcionarios, y más todavía para estos que llegan a esos niveles de poder y que tienen en sus manos, por ejemplo, la vigilancia y el control de los recursos públicos. Y resulta que el hombre andaba coimando a medio mundo. Pero en este caso, y les repito, ha sido muy sencillo encontrar la ruta del dinero. Pagaban fianzas millonarias. Tenían plata para pagar esas fianzas millonarias. En el resto de casos, ¿cómo se ha hecho para dar con la ruta del dinero? ¿O es que simplemente la ruta del dinero no existió? Ya ven ustedes que en este caso ha sido muy sencillo. A través de las fianzas. Ni siquiera de procesos investigativos, ni nada por el estilo. Un hombre que compró edificios, que era dueño de complejos arquitectónicos, etcétera. Por acá me parece que es un detalle interesante, pero no creo que sea una imprecisión. Me dice el doctor Javier Salgado, con respecto al tema de Pollitt. No fueron fondos públicos los que recibió Pollitt, sino privados, de Odebrecht. Por eso fue juzgado por concusión en el Ecuador y por lavado de activos en Estados Unidos. Nunca ha sido acusado ni juzgado por peculado. Sí, de acuerdo, pero Odebrecht tenía contratos con el Estado. Y las obras que tenía Odebrecht en el Ecuador se hacían con recursos públicos. La empresa es privada, por supuesto, pero la intervención de Odebrecht era con contratos que mantenía con el Estado. Y creo que ese detalle tampoco se puede dejar de observar. Y yo lo que sí repito es, pudo haber sido Pollitt, pueden haber sido otros, como Celi, por ejemplo, durante el gobierno de Lenín Moreno, puesto por el Trujillato, defendido por el Trujillato, pasó exactamente lo mismo. Y peor todavía, porque él llegaba con supuestamente la etiqueta de luchar contra la corrupción y reinstitucionalizar el país porque era del combo del Trujillato, y terminó haciendo exactamente lo mismo. Además, no se olviden de que Celi era funcionario de confianza de Pollitt, era el subcontralor de Pollitt, eran del mismo combo. Y esas son cosas que tampoco van a ver ustedes en los medios de comunicación estos días. Celi se quedó ahí porque era hombre de confianza de Pollitt, venía trabajando con Pollitt. Y con Celi pasó después exactamente lo mismo. En el caso de Celi con las telefónicas, ¿no? Igualito. El tema es cómo hacer para que estos casos no se repitan, como para que el Estado ecuatoriano no sea burlado por malos funcionarios,
Funcionarios que pueden resultar súper inteligentes, sacar 100 sobre 100 en las pruebas, etcétera, pero que también son súper hábiles y súper inteligentes para robar. Y lo que no debemos permitir es eso, que hayan funcionarios que lleguen al poder público únicamente para beneficiarse y para lograr amasar fortunas como las que hoy ha alcanzado Poli. Lavado de activos en los Estados Unidos, 16 millones de dólares. ¿Cómo? Insisto, un funcionario público con sueldo de $5,000. Y son cosas sobre las cuales, por supuesto, también habrá sectores sobre los tendrán que hacer mucha autocrítica con respecto de las cosas que se decía. Yo, por ejemplo, no soy de poner las manos al fuego por nadie. Y en ese momento sí, pasaba, lamentablemente pasaba. 7:47. Y me fui de largo y me quedé otra vez con el videíto de José Serrano. Ya no tenemos tiempo, ¿no? ¿Ya cierro? Sí, tenemos tiempo. Sí tenemos tiempo. Bueno, entonces me voy de largo. Quiero cerrar con, nuevamente retomando un tema que abordamos ayer, el del juicio político a la señora Palencia, que por cierto, les quiero preguntar a mis compañeros si TC Televisión venía teniendo espacios de entrevistas o ayer improvisaron un espacio de entrevistas en la mañana. Yo por lo menos no recuerdo, no veo televisión, pero entiendo que no había espacio de entrevistas en TC Televisión, al menos hasta ayer. Ayer resulta que, sorpresa, improvisaron un segmento de entrevistas para que la señora Palencia vaya y diga sus verdades. A José Serrano le impidieron participar en la comisión de fiscalización. Era una prueba testimonial que intentaba Leonardo Berresueta, asambleísta de la Revolución Ciudadana, que se conozca dentro de la comisión de fiscalización. La señora Palencia se incomodó por ese anuncio. No había ningún tipo de impedimento para que eso ocurra, más allá de la animadversión, del rechazo que le puedan tener los señores del gobierno, la prensa o la misma señora Palencia a José Serrano. Pero José Serrano tenía algunas verdades que decir y entiendo que de forma anticipada fueron avisados y comunicados de que Serrano iba a participar en la comparecencia de la comisión de fiscalización. Y no le permitieron decir una serie de cosas y ahora entendemos por qué. Después Serrano las dijo en sus redes sociales y creo que es oportuno que ustedes conozcan y las sepan. ¿Por qué no quiso la ministra del Interior a cargo de la Policía Nacional que Serrano intervenga en la comisión de fiscalización? Escuchémosle al exministro. De manera, pero como lo dije, iba a develar el nombre de todos los oficiales que le mandé en este primer listado de varios que tengo en mi poder con todas las pruebas necesarias para demostrar que la que no respeta a la policía es usted, señor Noboa, y su ministra del Interior. El mayor Miguel Córdoba, como le he dicho ya, vinculado a las estructuras criminales y obviamente quien tenía a su suegro como subsecretario de Control de Sustancias ilícitas en el Ministerio del Interior, de su gobierno, señor Noboa, y de su ministra Palencia. Pero también el mayor Armando Ruiz, quien ha estado citado en el caso Metástasis como operador y vinculado a la compra-venta de carros con el narcotraficante Leandro Norero. Pero asimismo el hermano del mayor Armando Ruiz, el mayor César Ruiz, quienes tienen en su patio de autos muy probablemente y presumiblemente lavado de activos vinculados al narcotraficante Leandro Norero. Dicho ya en el caso Metástasis. Luego tenemos al mayor Iván Toro, a quien lo denuncié el año pasado por haber permitido ingresar algunas veces, durante algunas ocasiones, a la cárcel de la penitenciaría del Litoral, a la conviviente, a la pareja de alias Fito, donde existen partes policiales, pues tampoco hizo nada con el mayor Iván Toro, quien incluso ya habría también pedido la baja. Pero más de eso tenemos al mayor Marco Pilco, quien está a cargo de la seguridad de las pistas clandestinas de aterrizaje en Manabí con los choneros. En ese listado que le remití a usted, señora funcionaria del gobierno de Noboa, también estaba el capitán Ronald Frank, socio del mayor Pilco, la mayor Janet Galarza, la operadora de nada más y nada menos que
de Samara Rivera, la viuda de alias Rasquiña. El teniente Fabián Montes de Oca, jefe de plaza en Manta y al mismo tiempo vinculado totalmente a los choneros. El mayor William Herrera Limiaco, quien trabajaba con alias Samir, al igual que el mayor Miguel Córdoba, en línea directa de las estructuras criminales y los GDOs que han venido destruyendo Guayaquil y el Ecuador. Y finalmente, en este listado de 15 que le remití hace ya más de 2 meses a usted, funcionaria del gobierno de Noboa, el mayor Javier Lozada, alias Mono Lozada, socio de Herrera Limaico y que trabaja con alias El Pibe, socio directo del criminal asesinado alias Samir. Estos son solamente algunos de los hechos que usted, ministra del gobierno de Noboa, ¿era o no era oportuno que no solo la Comisión de Fiscalización, sino que el país sepa esta denuncia de José Serrano? ¿Por qué? Porque se trata de integrantes de la Policía Nacional que están operando y actuando en favor de la delincuencia. Entonces, cuando en varios medios de comunicación, periodistas y en las redes sociales que aguantan todo, dicen que el juicio político en contra de Palencia es porque es una mujer decente, es una mujer honrada, es una mujer que está combatiendo el crimen organizado, es una mujer que lucha por la seguridad del país y no sé qué. ¿Y por qué no dejó entonces, si está luchando contra la corrupción, la delincuencia, el crimen y tal, por qué no dejó que el país conozca esto? ¿Por qué le interesaba tapar estas denuncias de José Serrano? Lo que corresponde, ministra Palencia, señores del Ministerio del Interior, Gobierno Nacional, es que ustedes, si es que dudan de la veracidad de las denuncias que hace José Serrano, por lo menos que las investiguen. Por lo menos que las investiguen, porque es gravísimo que la seguridad de 18 millones de ecuatorianos esté en manos de gente que, como ya se conoció a partir de los casos de estos, Metástasis, Purga, Plaga y no sé qué, son todos una mezcolanza, no sé ni de qué trata cada uno, de verdad, créanme que yo me confundo cada vez que mencionan esos casos. Pero ahí ya se conoció de la participación de policías, de jueces, de funcionarios metidos con el narcotráfico. Funcionarios actuales, ¿ah? No de exgobiernos, como les interesa tanto repetir siempre. Funcionarios actuales. No les interesaba que Serrano denuncie lo que iba a denunciar. No les interesaba que el país conozca lo que iba a mencionar Serrano. Lo que corresponde es que se denuncie esto y que empiecen a depurar de verdad la policía. Esa policía que entendemos ahora, claro, opera a favor de la ministra, opera a favor de Noboa, se prestan para hacer los TikToks y no sé qué. Tómense las cosas en serio. Esto es serio. Salgan a responder esta denuncia. Porque lo otro es entender que el que casa otorga, ¿no? Y que si no van a salir a responder una denuncia tan grave, es porque algo de cierto debe haber.